Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Continuamos entonces con nuestro octavo Seminario Internacional de los Estudios Artísticos, tejiendo redes de intercambio y colaboración, el evento académico de la línea de estudios culturales de las artes del doctorado en estudios culturales. Ya estamos hoy por nuestra cuarta jornada, nuestro segundo día, nuestra cuarta jornada de conversaciones. Tenemos hoy para la tarde, como lo anuncié en la mañana, las conversaciones de Marcel Bruce de Francia, de Adrián Fabricio Pineda, de aquí de Colombia, y cierra la tarde la conversación nuestro director, el profesor Pedro Pablo Gómez. Invitarlos a que puedan participar los que se conectan a través de las redes, que puedan o preguntar tan pronto termine cada uno de los ponentes, o pueden también enviar preguntas a través del chat. Y la idea, por supuesto, además de oír la conversación y las experiencias, es poder tejer, es poder articular como comprensiones, impresiones sobre lo que son las perspectivas críticas de las maneras como el arte puede ayudar a construir sociedades más justas, como desde las prácticas artísticas también podemos ayudar a construir otros modos, otras relaciones, otros entendimientos de lo social, lo cultural y lo espiritual. Bien, para no quitarle el turno a nuestra conferencista, le voy a dar entonces la bienvenida agradeciéndole a la profesora Marcel Bruce por aceptar participar en este seminario, por poner su conversación. Buena tarde, profesora. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Daniel Tamayo del grupo del doctorado y tengo el gusto de presentar a la profe Marcel. Ella es doctora en estudios iberoamericanos de la Universidad de Lille, en Francia. Sus líneas de investigación versan sobre los discursos sobre la modernidad, colonialidad, decolonialidad en el arte. Tras terminar, tras terminar sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo una beca de la Comisión Europea para cursar un máster en Relaciones Interculturales y Cooperación Internacional en la Universidad de Lille. Desde 2016 ha sido docente en la Universidad de Valenciennes, en la Universidad Sergi Paris y actualmente es docente del Departamento de Español de la Universidad de Lille. En 2015 obtuvo una beca para una estancia de investigación en el norte de Argentina y en Ecuador. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y participado como ponente en diversos seminarios y coloquios. Te damos la bienvenida, Marcel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al profesor Ricardo Lambuley y muchas gracias al profesor Pedro Pablo Gómez por esta invitación, de la cual me siento siempre muy honrada y muy contenta de poder compartir con ustedes, porque debo decir que mi tesis de doctorado fue una tesis que fundamentalmente analizaba dos de las exposiciones curadas por el profesor Pedro Pablo Gómez, así que siempre me siento siempre me da un poco de miedo, no es igual hablar de esto en Francia que hablar de esto ante ustedes, y agradezco mucho el espacio. Y quiero empezar justo por eso, por un poco enmarcar desde qué es lo que me interesa y desde dónde hablo. Entonces, bueno, yo soy mexicana, estudié en México hasta la licenciatura y desde hace ya 10 años vivo en Francia, y es estando en Francia en realidad que tuve un acercamiento al pensamiento decolonial que bueno, cuando yo me fui de México todavía no llegaba, se hablaba muy poco de eso, entonces realmente lo descubrí en Francia, entonces lo descubrí con una percepción y un choque mucho, me parece muy distinto al que hubiera sido si lo hubiera aprendido, si hubiera empezado estas lecturas en México, porque naturalmente tenía una experiencia que me acercaba a esta experiencia de las que se hablaban, de sentirse un poco en la frontera, de sentirse la que tiene el acento, la que habla diferente y tal, pero también me hizo tener conciencia de mis privilegios como migrante blanca y no árabe, por ejemplo, en Francia. Empecé entonces a adentrarme en el pensamiento decolonial, y lo que me interesó en primera instancia fue cómo cómo la teoría y el pensamiento sobre modernidad, colonialidad se adaptaba y se apropiaba en el mundo del arte.
Y es así que descubrí esta primer exposición que se había intentado en el 2010 en la facultad de ustedes por el profesor Gómez Moreno, co-curada con Walter Miñolo, y pues de ahí empezó mi interés y empecé a trabajar sobre un proyecto de investigación que duró muchos años y que se enmarcó también en un contexto muy particular, que es el contexto francés, en el que desde hace algunos años y sobre todo con el gobierno actual del presidente Macron, el discurso se ha derechizado y hay una caza de brujas absoluta ante todo lo que tenga que ver con decolonialidad o lo que aquí equivalen a decolonialidad, que es el wokismo, ¿no? Del woke estadounidense. Entonces fue también un contexto muy particular que me interesó aún más tratar de definir lo que significaba este pensamiento y por supuesto arraigarlo a sus orígenes de pensamiento latinoamericano y de Abya Yala, no nuevo, sino que está arraigado desde hace muchas décadas y muchos siglos. Lo otro que quiero decir es que yo trabajo desde el análisis del discurso, es decir, lo que me interesa es analizar cómo este pensamiento crítico latinoamericano, específicamente el de la modernidad, decolonialidad, se moviliza en el campo del arte, que fue uno de los últimos campos en realidad que se insertaron que fueron tomados en cuenta en los análisis sobre modernidad y colonialidad. Ya estaba avanzado el análisis sobre decolonialidad del saber, ya estaba avanzado el análisis sobre decolonialidad incluso del ser, y el arte fue como un poco de las últimas, de los últimos campos que se abordaron, y entonces me interesaba mucho ver cómo se abordaban, cómo se lograba pasar un poco esta conceptualización de pensamiento decolonial al campo del arte, y me circunscribí, y hasta la fecha me circunscribo en mis líneas de investigación, a lo que, a lo que entendemos por arte, incluso en las sociedades modernas, en las sociedades modernas occidentales. Creo que es un gran debate que me interesa mucho, pero que no sé si tiene fin, el definir cómo se decoloniza el arte saliendo del arte, ¿no? O sea, yo más bien mi problemática es cómo se puede decolonizar el campo artístico a través del arte, a través de los artistas, de los curadores, que claramente están actuando en un espacio moderno, que es el de las galerías, los museos, el propio estatuto del artista en tanto que sujeto creador. Viviendo en Francia y pues siempre al tanto de lo que pasa en América Latina, también lo que me interesa es un diálogo que vaya hacia la transmodernidad, realmente un diálogo intercultural, y en ese sentido saludo el título de este octavo seminario, porque me parece que es fundamental en los tiempos de hoy, en los tiempos ideológicos y de cada vez menos escucha entre los diferentes lados de una realidad. Me parece fundamental construir, seguirnos escuchando, dialogando, tejiendo y construyendo interculturalidad, que como les digo, en Francia hablar de decolonialidad, por lo menos por el pensamiento hegemónico, se vive como una verdadera amenaza a lo que ellos ven como sus pilares culturales y del Estado, que son la universalidad y la igualdad, ¿no? Entonces, el pensamiento hegemónico y el gobierno actual ven estas investigaciones como una forma en la que se puede desquebrajar justamente el Estado francés. Entonces, a mí lo que me interesa no es los temas que pudieran llevarnos a una especie de encierro entre lo que es lo propio o lo que es lo de Abya Yala, sino realmente buscar esta transmodernidad, y por eso me circunscribo a los espacios, digamos, de arte moderno, y este moderno en términos de la modernidad, en los que me parece que hay mucho que hacer. La otra cosa que quiero decir es la importancia de entender que el proceso decolonial, la acción decolonial es fundamentalmente contextual, y entonces
lo que hay que hacer en Francia en términos de decolonialidad es diferente de lo que hay que hacer en Colombia o en México o en España o en Inglaterra, y sin embargo todos son importantes. Y esto me parece que aunque lo sabemos hay que repetírnoslo, porque de pronto ayer en la jornada de ayer veía yo de pronto algunos comentarios. Estamos siempre buscando un poco la mosca, ¿no? Pero esa persona que es blanca o que habla de aquí o que habla de allá, cómo y por qué, me parece muy importante entender que en cada uno de nuestros lugares tenemos un montón de cosas que hacer por la decolonialidad, y que es bien contextual. Entonces, para mí es importante, en tanto que latinoamericana, trabajar en Francia sobre estos temas, y siempre recordando y asumiendo que también estoy lejos de lo que sucede en Abya Yala, pero que bueno, que me interesa fungir también en este espacio de puente y de diálogo. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla después de este rollo de preámbulo. Y quisiera empezar por compartir un poco cómo fue el análisis que llevé a cabo, para sobre todo hablar de las conclusiones a las que llegué y de las nuevas líneas de investigación que estoy empezando a llevar a cabo. Como les digo, para mí, mi tesis fue sobre la evolución o los discursos decoloniales en el arte contemporáneo latinoamericano entre 2010 y 2015. Entonces, esta temporalidad estuvo marcada por las dos exposiciones de las que les hablaba. Y mi interés es que la primera exposición fue realmente la primera que se hizo, el primer intento que se hizo por nombrar, por identificar lo que podía ser decolonial en los procesos artísticos actuales, y luego cómo esto fue con el tiempo evolucionando hasta el día de hoy. Entonces, la primera exposición de 2010, recuerdo en marco que fue una exposición que yo siempre he presentado como una exposición no es encuesta, investigación, es decir, era un terreno de investigación en donde no había certezas, sino había preguntas, y la gran pregunta era identificar qué podía ser la estética decolonial, si podían existir artistas decoloniales o qué podíamos definir como procesos decoloniales en el arte. Mi forma de analizar esta exposición fue dividiendo los artistas presentados a partir de sus enunciaciones. De nuevo, yo trabajo sobre los discursos, entonces me interesaba saber cómo se enunciaba el artista, a partir, enunciado directamente o a partir de la obra. Dividí con los que se enunciaban a partir de una diferencia colonial, y agregué la imperial porque hubo toda una parte de artistas que venían más bien del bloque exsoviético. Los artistas que conceptualizaban una crítica a partir de la teoría de la colonialidad del poder, y aquí era un grupo, sobre todo fue un grupo de artistas que estaban ligados al doctorado en estudios coloniales de la Universidad Simón Bolívar de Quito, donde tenían una claridad, era el único grupo realmente que manejaba la teoría de la colonialidad del poder y que por lo tanto podía crear un discurso ligado a la práctica artística. Había otro grupo de artistas que criticaban, hacer una crítica a la modernidad colonialidad, un poco teórica. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente el trabajo de Eulalia de Valdenebro, donde había un diálogo con el concepto de modernidad-colonialidad, pero más bien era con una especie de distancia, una crítica a esta modernidad, con una, digamos, conceptual y teórica. Y por último, un grupo de artistas que criticaban la modernidad, pero me parece que desde la modernidad. Es decir, que se plantaban, si habláramos de Colombia, se plantaban desde la Colombia nacional mestiza y no desde una subalternidad dentro del espacio nación como espacio moderno. Entonces, primero hice este análisis sobre estos cuatro, analicé también el discurso de los curadores y cómo dialogaba con estos artistas, llegando a una primera conclusión
muy rápida que partía que para que existiera un proceso decolonial en las prácticas artísticas, bueno, perdón, primero que nada, que no podía haber arte decolonial, que no podía haber obras decoloniales ni artistas decoloniales, sino procesos decoloniales, ¿no? Que por supuesto un artista no es por una vez y para siempre decolonial, que lo decolonial yo creo que no existe como absoluto, no hay ninguna institución, no hay ningún espacio dentro de la modernidad que ya esté decolonizado y que por lo tanto siempre había procesos y había artistas que podían en un momento dado tener un proceso de decolonialidad. Y que me parecía que la enunciación era muy importante y en este sentido, en la conciencia de la existencia del patrón colonial del poder y la voluntad de salir de este patrón colonial del poder era fundamental para poder definir un proceso artístico como decolonial. En la segunda exposición, a seres decoloniales, yo la abordé como la respuesta, o sea, si bien la primera exposición la abordé un poco como la propuesta de del investigador doctorante en 2010, para mí Haceres Decoloniales es la respuesta, ya es una afirmación, ya es una tesis que se avanza, la respuesta a estas preguntas de qué puede ser un proceso artístico decolonial o una estética decolonial. Lo que me parece interesantísimo de esta exposición que aprecio mucho es el hecho de que integra la experiencia de la colonialidad y de la frontera a partir de la corpopolítica de la sensibilidad como eje curatorial. Lo que es de subrayar en esta exposición es que el curador cambia el discurso que se había avanzado en la primera y su discurso se vuelve el dar espacio a la enunciación de los artistas. Es decir, en lugar de él llevar la teoría, que un poco en la primera exposición hay un intento de decir, bueno, esta es la teoría, vamos a ver cómo se adapta o no. Aquí justamente el gran acto curatorial es dar el espacio a la enunciación propia de los artistas que tienen como principal característica enunciarse desde la experiencia propia. Por eso la corpopolítica de la sensibilidad, que además, como citando por ahí a Mignolo en alguna de sus comunicaciones, dice la gran diferencia entre la corpopolítica y la biopolítica de Foucault es que si la biopolítica se interesa en analizar las estrategias del Estado o del poder para controlar los cuerpos, la corpopolítica se va a interesar en darle valor a analizar las estrategias de resistencia de los cuerpos hacia el control. Y entonces esta exposición está armada a través de la corpopolítica de la sensibilidad con dos ejes fundamentales, que es raza y género, pero por supuesto totalmente imbricados, siguiendo el pensamiento de María Lugones con el sistema moderno colonial de género. Y cito al curador Gómez Moreno cuando dice, es desde ahí, desde la frontera como lugar estético epistémico, desde donde emergen y se posicionan éticamente los haceres decoloniales, arraigados, localizados, corporizados y sintientes. Y para mí en este párrafo se resume fundamentalmente la gran diferencia entre estéticas decoloniales y haceres decoloniales. Primer cosa muy importante, salir del vocabulario moderno, hablando de estéticas, para pasar a los haceres. Y entonces ahí hay una primera respuesta para mí, y es que lo que decía hace un momento, no puede haber arte decolonial o estética decolonial sino procesos, sino acciones y haceres decoloniales. También nos está diciendo que respecto a estos 4 grupos de clasificación que yo propuse para mi análisis de la primera exposición, pues que efectivamente la enunciación tiene un peso muy importante y la experiencia vivida, la experiencia corporal tiene un peso muy importante, y que si bien por supuesto no es imposible de tener un proceso decolonial sin la experiencia, porque también existen formas en las que teóricamente y a partir de una conciencia podemos emprender un proceso decolonial, aquí se iba a dar importancia, se iba a dar luz a
artistas que hablaban situadamente desde sus propias experiencias. Y entonces yo, para analizar esta exposición, avancé también dos conceptos: el concepto que ayer se empezaba ya a comentar un poco en la presentación de Juan Duque, el concepto de prácticas, de ontologías relacionales de Escobar, y el concepto de el tiempo relacional de Rolando Vázquez. Y entonces a mí me pareció que las obras y las prácticas que se presentaban en Haceres Decoloniales eran prácticas estéticas relacionales que en muchos casos estaban partiendo de un tiempo relacional, saliendo un poco de la contemporaneidad como tiempo moderno para entrar en el tiempo relacional. Bueno, no se trata esta conversación de presentarles mi análisis de las obras ni las exposiciones en esta ocasión. Tuve la oportunidad hace 2 años de hablar un poquito más de ellos. Pero bueno, a partir de estos dos momentos y de todo lo que sucedió en el medio, definí 3 o 4, ya ni me acuerdo, evoluciones importantes en el discurso decolonial. La primera evolución, de la enunciación del curador, que vimos un poco en la exposición primera, a la enunciación del artista, que es lo que les comentaba en este momento. Y, como les decía, una conclusión, que es que para que una práctica sea decolonial debe emanar de una subjetividad consciente de la existencia del patrón colonial del poder y con voluntad de desprenderse de ella. No sé qué estoy... Hay otra evolución que me pareció muy importante y que presenté en la tesis como una de las evoluciones durante este tiempo, y es la evolución del sujeto transnacional como sujeto fronterizo por excelencia al sujeto indígena como agente decolonial. Esto que sucedió, seguramente ustedes bueno, lo saben, quizá compartan mi percepción, quizá no, y con mucho gusto lo podremos discutir. Durante los primeros años de la reflexión y la construcción de este diálogo sobre las estéticas decoloniales y el arte colonial, se planteó que el sujeto transnacional era el sujeto que podía vivir esta frontera y que por lo tanto podía tener la experiencia de la colonialidad del poder y podía generar el pensamiento fronterizo. Para mí se empezó a ver con cierta claridad al poco tiempo de estas discusiones que había un espacio, estoy perdiendo un poco mi español y a veces un shift, ¿no? Entre lo que estaba sucediendo, la realidad de los centros universitarios del poder y la realidad de los países, por lo menos yo estoy hablando de América Latina en concreto. En un momento se podía, eso, un poco lo que les decía al principio, yo como mexicana, claro, estoy en Francia, por supuesto que he tenido experiencias en las que el hecho de tener un acento al hablar el idioma, o no tener el bagaje político-cultural de este país, hace que haya un proceso un poco de inferiorización. Cuando no manejas una lengua, la gente cree que no tienes nada que decir, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta de un privilegio, y yo siempre he dicho, fue estando acá que me di cuenta lo que significa ser blanca en México, y que en México no había tomado esa conciencia. Estas discusiones, cuando llegan a América Latina, me parece que empiezan a generar una tensión importante, porque la gran mayoría de los pensadores, actores, artistas que estaban trabajando con este tema, una vez que volvían o una vez que se enunciaban desde sus países de origen, pues estaban mucho más del lado de la dominación que de la subalternidad, estaban mucho más del lado de la modernidad que del lado de la colonialidad. Y entonces se empezó a hacer una transferencia hacia lo que los actores subalternos de la realidad de América Latina vía Yala. Y esto, bueno, por ahí del 2013 ayudó también con una serie
eventos que se hicieron también en Duke sobre indigenidad, y entonces yo hablo sobre esta transición hacia la indigenidad o el sujeto indígena como agente decolonial. Y ahora voy a volver porque por supuesto que esto lleva también sus peligros y sus límites. Y en tercer momento, cómo hubo una evolución entre la exterioridad del discurso disciplinario, es decir, las estéticas decoloniales o la decolonialidad en el arte, como un discurso exterior, externo a la disciplina que controla el discurso, hacia una legitimidad desde la disciplina o por la disciplina. Y esto yo lo pude analizar a través fundamentalmente del seguimiento y el estudio de los debates que se dieron a partir del 2010, las reacciones que existieron tanto en Colombia como al internacional, digamos, pero sobre todo a partir de las discusiones en Colombia desde el 2010, cómo se tomaba la gente que a nivel universitario, por ejemplo, eran los teóricos del arte, cómo de pronto lo veían esto de la teoría de colonialidad en el arte como algo externo que les escapaba y que por lo tanto no controla la disciplina, y había mucha reticencia. No muchos años después, 5, 6, a lo mejor 7 años después, lo curioso es que los mismos argumentos que en el 2010 cuestionaban la primera exposición con argumentos como cómo es posible que se hable de colonialidad estando en un museo que es una institución decolonial, de pronto fluyen perfectamente. Yo estuve viendo esto del Museo Decolonial en el Museo Colonial de Bogotá o el Festival Arte Colonial, en donde ya pasa ya sin ninguna reticencia. Hay un gran cambio en la comunicación y en la forma de apropiarse del discurso, de 2010 hacia más recientemente. Y esto nos lleva a, que son un poco las nuevas líneas de investigación que yo estoy llevando. Ahora me interesa estudiar justamente ya no el discurso del artista, sino el discurso de las instituciones. Una vez que la disciplina, y la disciplina me refiero institucionalmente, tanto las universidades, los programas de estudio, los críticos, las publicaciones especializadas, los museos, las galerías, el Estado, acepta y se apropia del concepto de decolonialidad como parte de los paradigmas que se deben casi en la actualidad abordar desde el arte. Entonces, ¿cómo se apropian de estos discursos? ¿Cuáles son estos nuevos discursos institucionales y qué tanto se acercan, respetan, instrumentalizan, neutralizan la teoría, modernidad, colonialidad y los procesos decoloniales? Voy a salir porque dejé de ver. Bien, me voy a permitir. Bueno, no trabajé, me interesó mucho esto del Festival de Colonial, en arte de colonial en Colombia y tal, pero la verdad es que estando lejos y en el contexto que les hablaba de Francia, lo que me pareció interesante también fue trabajar la representación de la subalternidad en América Latina en Europa. ¿Cómo ha ido evolucionando la idea de América Latina y Abya Yala a través del arte en Europa? Y como el discurso de la decolonialidad, sin mucha sorpresa, quien más lo está incorporando a sus agendas son los propios estados que fueron colonialistas, los propios países metropolitanos. Me estoy interesando particularmente en la relación con España y con las grandes instituciones en España, como es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, que en el 2021, todavía ahí un poco en el marco del confinamiento, presentó su nueva colección, que se llama la colección de vasos comunicantes,
les quisiera poner 2 minutos de video sobre la presentación de por qué tuvieron primero que por qué tuvieron que repensar la colección y cuáles son sus ejes de expografía y curaduría. Ahí está. Del minuto 1. Entonces aquí nos van a explicar cuál fue la necesidad de un museo tan importante como el Reina Sofía de repensar su colección. La pregunta es, ¿por qué reordenar una colección? Un museo contribuye a la construcción del presente, así que esta reordenación de la colección tiene la voluntad de ofrecer narrativas y experiencias que nos hablen del momento presente mediante el estudio crítico del pasado común. Esta reordenación responde al compromiso del Museo Reina Sofía con su tiempo y constituye una reformulación completa donde las miradas patriarcales, coloniales y memorialistas que definieron la modernidad más hegemónica son sustituidas ahora por enfoques feministas, decoloniales y ecologistas. Entonces, bueno, esta primera parte me pareció muy interesante porque se da por hecho, ¿no? Se da por hecho que la historia del arte, los museos como instituciones, reprodujeron una historia hegemónica, dominante, eurocéntrica, y que eso hoy todo el mundo lo acepta y tenemos que ir a que estos espacios se abran al presente, a la pluralidad, y eso ahora se tienen que incorporar enunciaciones, perspectivas feministas, ecológicas y decoloniales. Después tenemos al director del museo, Manuel Borja Villal, que ha trabajado desde hace mucho tiempo, bueno, conoce muy bien estos temas. Fue uno de los primeros en justamente invitar y pedirle a Walter Miñolo una reflexión sobre el papel de los museos en la colonialidad. Y él también nos explica, porque dentro de esta nueva colección, que es todo el museo, es toda la nueva museografía del Reina Sofía, entonces dejan de lado la cronología, se deja de explicar cómo era históricamente por una línea cronológica, y se trata de presentar ahora por eventos que tienen una perspectiva mucho más global, eventos que se van imbricando a partir de lo que ellos llaman dispositivos. El dispositivo número 7, que es ya un dispositivo muy, muy contemporáneo de finales del 20, que habla a partir de 1992, tiene una sala específica que está dedicada solo al arte centroamericano, a partir de una donación importante de obra de 4 o 5 de los más importantes artistas actuales de Centroamérica, que tienen como común denominador enunciarse todos desde su identidad étnica y no de su identidad nacional. Y yo es la primera vez que veo en un museo global como un museo de esta envergadura internacional de arte contemporáneo, que los letreritos no dicen Guatemala, sino dicen Maya Tzotzil o Maya Quiché, etc. Entonces, hay una enunciación desde una subalternidad étnica, digamos, y Manuel Borja nos explica en un minuto más esta importancia. Estamos ahora en el 7º capítulo de la colección, el 7º episodio. Lo que planteamos es justamente la necesidad de decolonizar nuestras miradas, la necesidad de colonizar nuestra producción de pensamiento. Y eso lo hemos hecho a partir de un recorrido en donde se analizan los dispositivos, en este caso partiendo de un dispositivo de Estado, del aparato Estado como es
la Expo del 92, y se va analizando también otros dispositivos que han ido haciendo diversos artistas, colectivos a lo largo, digamos, de todas estas décadas, ya digo, desde finales de los 80, 92, que además coincide también con los movimientos altermundistas que vienen marcados por la irrupción del movimiento zapatista a mediados de los 90, y que también tiene, digamos, su referencia artística en esta exposición. Por otro lado, otro elemento que se examina es la relación intrínseca entre colonialidad y violencia. Hay una serie de proyectos que creo que son importantes. Uno es Principio Potosí, que parte de un anacronismo, parte de unir obras del virreinato de Perú de los siglos XVII, en donde hay toda una serie de figuras emblemáticas, con obras de artistas contemporáneos. De este modo se va uniendo un elemento que tiene que ver con el principio del colonialismo, con la conquista de América, con las nuevas formas de colonialidad en el mundo global contemporáneo. En el caso de Entonces, bueno, como constatan, se habla con gran naturalidad de la necesidad de decolonizar la mirada, de decolonizar las colecciones, de poner en diálogo frente a frente los procesos colonialistas desde el, digamos, 16 hasta el 18 con la colonialidad actual. Bueno, esto es por supuesto un gran avance, me parece, en la tarea de pluralizar e incorporar nuevos discursos en las instituciones. Les quiero mostrar solo una más. En este mismo momento, en el 2021, la Casa América, con la Agencia de Cooperación Española, que bueno, es una enorme agencia que tiene antenas en todo Hispanoamérica, las famosas Casa España, no sé si en Bogotá debe haber alguna, para la conmemoración de los 300 años, no, ¿qué fue? De 1521, me parece, sí, de la caída de México Tenochtitlán, y los 200 años de las independencias. Las 6 los centros culturales de Centroamérica y la Casa América de Madrid hacen por primera vez en conjunto, una gran exposición que tiene exposiciones locales en los 5 países de América Latina, perdón, de los 6 países de Centroamérica, y esta exposición se llama El Pasado Adelante. El Pasado Adelante viene de una frase que tomaron de una entrevista a Benvenuto Chabajay, uno de estos artistas mayas, hoy muy cotizado y muy conocido, y la presentación del libro, les quería solo mostrar este párrafo, que dice: la muestra, conformada por obras recientes de artistas centroamericanos, reconoce las diversas temporalidades que conforman el presente de la región. El título está inspirado en una frase, el pasado está adelante, con la que el artista maya Tzutzujilba Benvenuto Chabajay hace referencia a su cultura y a la manera de entender el pasado y la relación con los ancestros. La exposición interroga la colonialidad y su persistencia en la desigual atribución de valor a ciertos saberes, formas de organización, espiritualidad o de relación, poner en valor conocimientos y prácticas no extractivas de relación con la naturaleza y otros seres vivos, resignifica ese pasado adelante al que mira esta propuesta. Bueno, pues todo esto a mí me hizo un poco sospechar de qué está pasando con en mi última diapositiva justo decía, yo había dicho que había una transición del discurso curatorial de los curadores a el discurso de los artistas. Y esta última parte, de esta última transición que estoy constatando, esta adaptación, apropiación de los conceptos, de las nociones, de la teoría y el pensamiento decolonial en las instituciones, parecería que está
echando en reversa este proceso y que vuelve a haber una hegemonía del discurso institucional por encima del discurso de artistas. Hay dos cosas aquí importantes y es, por un lado, también constato que los artistas, una vez que entran en el circuito hegemónico, digamos, en el circuito contemporáneo, el circuito institucional del arte, tienden a quererse desetiquetar. Yo analicé particularmente el caso de Benvenuto Cavajay, que durante unos primeros años se benefició, digamos, de una gran visibilidad a partir de su apropiación de la propuesta del pensamiento decolonial, sobre todo de Dussel y de Miñolo, y que hacia los últimos años, por ahí del 15-16, hay varias entrevistas en las que él dice, yo no me considero un artista decolonial, si los demás me quieren analizar a través de esta perspectiva, estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero yo no me enuncio como tal. Y esto me llevó a avanzar una hipótesis, y es que una vez que los artistas entran en los circuitos oficiales o los circuitos hegemónicos del arte, hay una transacción de mercado que es importante, ¿no? Y que aquí también hago un poco el diálogo con la primera conversación de ayer por la mañana, donde, de nuevo, ¿cómo vamos a decolonizar el circuito del arte cuando es claramente un circuito que está inserto en unas lógicas de capitalismo y en unas lógicas mercantilistas? Pero al mismo tiempo queremos defender que existe el estatuto del artista, o queremos defender que haya gente que se pueda dedicar a hacer arte, y es decir, que pueda vivir, que pueda comer de su actividad. Entonces hay unas tensiones ahí importantes, y los artistas tienden a no querer etiquetarse porque simplemente es una forma de perder posibilidades, tanto de ser leídos, invitados a algunas exposiciones, como a salir de una lectura que también puede llegar a ser una lectura que canibalice su propia obra. Entonces, ante esta retractación, digamos, o ante este silencio, o dar espacio a los propios artistas que, aún teniendo prácticas que podríamos totalmente considerar como decoloniales, prefieren dejar el espacio a la crítica y a la curaduría, las instituciones están avanzando estas enunciaciones. Sin embargo, yo me preocupo, o sea, mi preocupación académica, pues, mi preocupación como investigadora es que estas palabras, que estos conceptos no terminen vaciándose para ser simplemente un paradigma más, como pudimos haber hablado de posmodernidad, o como pudimos haber hablado de hibridación o de poscolonialidad en muchos momentos de la historia del arte, que no sea un paradigma más para analizar y criticar el arte contemporáneo. Entonces queremos decolonizar, pero no está claro qué significa decolonizar. Cuando en realidad, si lo tomamos con seriedad, decolonizar significaría justamente desarmar todos estos patrones que tienen que ver con el poder, con el hecho de que haya un curador, con el hecho del museo como institución, de las transacciones económicas. Entonces, ¿hasta dónde queremos llevar este proceso? Hay dos riesgos importantes. Uno es que, como se está volviendo un discurso que se está institucionalizando por parte de los museos, por ejemplo, los centros de arte contemporáneo, mucho en Europa. Ahora tengo un poco menos mido menos la temperatura de lo que está sucediendo en América Latina vía Yala. Bueno, en América Latina, porque en Via Yala no hay centros de arte contemporáneo. Lo que está sucediendo es que hay la llegada de una serie de artistas, de practicantes, que empiezan al revés, ¿no? Que empiezan por proponer nuevas experiencias decoloniales hacia a los centros de arte a través de prácticas que pueden ser retomadas, retomadas de otros espacios típicamente de comunidades que sí tienen ligas ancestrales importantes en Via Yala, y que, movilizando un poco estos conceptos, se trata de crear el agua tibia, proponiendo prácticas y propuestas que en realidad no son muy diferentes, pero que están cubiertas con el discurso de la decolonialidad, que hoy significa un valor agregado a el mercado del arte contemporáneo. Entonces, ese es un problema.
Una pregunta que me hago es entonces, ¿cuál es la diferencia entre decolonizar las prácticas y las colecciones museográficas, por ejemplo, y diversificarlas simplemente? A lo mejor estamos entrando en un proceso de diversificación muy importante porque nos permite una pluriversalidad y un espacio de diálogo, pero que entonces me parece que es importante decir las cosas como son y más bien abrir a espacios de diálogo en donde se puede invitar a una transmodernidad, a la construcción de una transmodernidad, planteando con mucha claridad las enunciaciones sin llegar a este riesgo de globocentrismo estético del que habla Joaquín Barrientos, en donde simplemente el museo europeo o global se invisibiliza para volverse el nuevo espacio en donde se discuta de la decolonialidad. A mí, simplemente como preguntas para lanzar un poco la conversa, me llama la atención, me provocan a nivel teórico o a nivel de pensamiento, me provoca cuando veo exposiciones, por ejemplo, sobre arte indígena. ¿Qué queremos decir con arte indígena? Queremos romper las barreras que existen entre lo sagrado y lo performativo, por ejemplo. Queremos incorporar al museo piezas que al llevar al museo se descontextualizan totalmente. O cómo creamos espacios diferentes donde cada espacio tenga su lugar, pero que al mismo tiempo puedan estar conectados. ¿Qué significa decolonizar los espacios modernos de las prácticas artistas? Y en términos de las prácticas relacionales, si bien toda práctica relacional me parece que es una práctica decolonial, toda práctica decolonial implica una práctica relacional o no. Entonces, bueno, estas son las preguntas que me estoy planteando en esta nueva etapa de mi investigación, en donde entonces me intereso más en los discursos institucionales para ver qué tanto canibalizan, qué tanto son una buena construcción hacia la transmodernidad, o qué tanto neutralizan justamente la potencia político, estética y ética de las prácticas decoloniales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. Creo que ha sido una conversa bien interesante porque justo nos pone en la discusión y creo que venimos caminando más o menos, digo, vienes tú, venimos nosotros también caminando por esa pregunta, ¿en qué momento lo de colonial se vuelve una etiqueta? De hecho, es una etiqueta académica, pero ¿en qué momento esa idea de construir una perspectiva primero de conciencia de que existe, ¿cierto? Una matriz colonial que está más allá del periodo colonial, sino que está como parte del fundamento de la modernidad. ¿En qué momento se puede volver una camiseta de salvación desde la perspectiva crítica? Y cómo, de alguna manera, el lenguaje sí nos tendría que ayudar a ubicarnos en lugares distintos. Esa pregunta que tú haces la hago yo con relación a las músicas cuando alguien saca un libro que dice música de los indígenas NASA. Yo digo, eso no tendría por qué llamarse música, porque cuando construyo desde allí la perspectiva de nombrarlo, estoy permitiendo que los juzguen desde esa perspectiva, cuando además ese modo de producir sonidos está muy conectado con las perspectivas vitales, que son básicamente las perspectivas espirituales, las perspectivas que tienen que ver con las creencias, con la manera como se siembra, con la manera como se vive, con la manera como se disfruta. Entonces creo que su merced da en el punto interesante de la conversación, cómo pensar. Para mí un poco, y entrando en conversación más que de pregunta, creo que el tema de la interculturalidad, el tema de lo interdisciplinar o lo transdisciplinar más bien, y el tema de lo espiritual, tendrían que ser como una especie de triunvirato que le den un marco distinto a la perspectiva crítica, digamos, más allá de la perspectiva crítica. Porque, por supuesto, cuando se habla de arte, inmediatamente hay una manera de valorar o de recibir eso
que cuando se construyó no tenía esa perspectiva. Entonces hay una especie de despojo de valor vital por un despojo, por un valor artificioso, o por un valor exhibitivo, si quisiéramos decirlo de esa manera. Pero era lo que quería conversar contigo. No sé, Pedrito, si quiere conversar y si, si hay algunas, Daniel, algunas preguntas para la profesora Marcel. Gracias, Ricardo. Claro que sí. Muchas gracias, Marcel, por la claridad y por haber realizado como ese trabajo tan interesante, como a partir de dos propuestas que son, pues, modestas desde acá, ¿no? Desde que surgieron acá en en la Universidad Distrital, en la sala SAP, y, y por hacer esa lectura, ¿no? Lo que es una lectura novedosa, muy cuidadosa que tú haces de hacer analizar muy bien ese trabajo de las enunciaciones de los artistas, después la enunciación de los curadores, la enunciación de los curadores primero, luego los artistas y luego las instituciones. Creo que esas tres serían categorías analíticas que quizás no son solamente válidas para estas exposiciones, sino como unos instrumentos de análisis para otros procesos, ¿no? Me parece muy, muy potente, digamos, es eso que tú has logrado como metodología, como modo de hacer, llamémoslo también, de la investigación acerca de las prácticas artísticas. Y creo que tú tienes toda la razón en las preguntas finales, ¿no? Es, esto del Museo de Colonial. Ese es un trabajo de una persona que es un sociólogo como muy interesado en las prácticas y es como su propio proyecto, ¿no? Digamos, como es un proyecto personal al que le sigue la corriente un poco la dirección del museo. Y él invita como a artistas que él considera que realizan prácticas decoloniales, pero finalmente, digamos, la que acepta la entrada o no al Museo Decolonial, a esa exposición y a ese evento y a ese proceso, es la directora del museo. O sea, ella es una como súper, iba a decir para curaduría, pero en Colombia para es muy fuerte. Es como una dimensión más amplia de la curaduría, ¿no? Ya desde la dirección de un museo, en donde se cura la curaduría, por decirlo así, ¿no? Entonces, en algún momento se llevó unas propuestas curatoriales de unos artistas y de unos curadores invitados, pero la directora del museo dijo esto sí, esto no, entonces no. Nosotros nos hicimos a un lado, estuvimos invitados en ese proceso, y incluso a Walter también lo invitaron a un proceso de esos, y entonces terminamos como haciéndonos a un lado de ese proceso que ha venido siguiendo, sigue, pero pues es como una voz, mi lectura, ¿no? Digamos, es la voz de una institución, sobre todo de una persona que es la directora, no sé si será todavía la misma persona es como la dirección del museo, y es perfecto porque es como el Museo Colonial ahora se presenta con una cara de colonial, ¿no? Es decir, es ese, pero lo interesante no es, como tú lo muestras, no es solamente este caso que es a pequeña escala el del Museo de Colonial en Bogotá, sino lo más interesante es que hay otras instituciones, ¿no? Más grandes, mucho más importantes, que están haciendo como lo mismo, ¿no? O sea, como apropiando como descafeinando, me parece a mí, el discurso, las prácticas fuertes de coloniales y volviéndolas, como decía Ricardo, etiqueta. Yo recuerdo que, voy a hacer un comentario muy rápido, mi proyecto de tesis de maestría fue sobre el surrealismo y lo realicé a partir de una conferencia que dictó André Breton en el 34, cuando él se dio cuenta que el surrealismo se estaba volviendo una etiqueta. Es decir, después de pasar de ser el movimiento de vanguardia más fuerte, revolucionario y que quería cambiar la vida
las vanguardias querían cambiar la vida, entonces se volvió un problema de etiqueta y él escribió una conferencia que se llama el surrealismo, pensamiento, o sea, el estado, como cuál es el estatuto surrealista del objeto y estatuto del objeto surrealista. Entonces, en esa disputa de entre qué es lo que piensa el surrealismo del objeto o cómo el estatuto desde afuera lo están convirtiendo en el objeto surrealista, es decir, en una etiqueta. Entonces él dice, ahora todo el mundo son surrealistas. Cualquiera que hace unas manchas dice, ya, yo soy surrealista. Y entonces él se da como a la tarea de mirar como qué es lo que está pasando. Y creo que un poco con lo de colonial, tal y como tú lo estás mostrando, está pasando lo mismo y habría que hacer una versión crítica de colonizar la decolonialidad. Sí, o sea, porque es como... Y es interesante también porque eso se veía venir, ¿no? Creo que se venía a venir y cuando uno trabaja con las instituciones, sabe que las instituciones son canibalistas, ¿no? Nos canibalizan pero también debemos tener claro eso y allí empiezan a aparecer como otros retos, como tú muy bien lo planteas, tendríamos unos nuevos retos, ¿no? Que ya serían de una profundidad distinta sobre el análisis de los discursos, y como tú muy bien lo haces, pero también desde las prácticas y de las prácticas institucionales, ¿no? O sea, de cómo volver a otro proceso de alejamiento de la captura de la misma, de las mismas prácticas decoloniales, ¿no? Muchísimas gracias y pues obviamente creo que la conversación da para mucho más. Gracias, Pedrito. Muchas gracias, Marcel.